Nacional de Argentina, pero aún resuenan las palabras del presidente Alberto Fernández, que entre otras cosas dijo: Argentina tiene que ser la puerta de entrada de Rusia en Latinoamérica. Esto lo dijo, hay que decirlo, tras el encuentro de su par, que es Vladimir Putin, en Rusia, pero a semanas de haber anunciado el primer acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Y recordemos que en este organismo forman parte en el Consejo Directivo Estados Unidos, Japón, China, la Unión Europea, entre varios países. Luego en China dijo: nos sentimos muy identificados con todo el trayecto de la revolución hasta el presente, lo cual ha puesto a China en el lugar central que ocupa en el mundo. Por supuesto, estos dichos han generado rispideces diplomáticas. Por caso, un congresista de Estados Unidos ha manifestado que Argentina ya se ha pasado del lado del partido del régimen comunista. Más allá de todas estas disputas geopolíticas, tenemos el agrado de contactarnos con Guillermo Santa Cruz. Es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Pekín, vivió 8 años en China y también asesoró a gobiernos, empresas, pero actualmente es profesor de posgrado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Católica Argentina. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con los tureros. Hola Sebastián, muchas gracias por el contacto. Bueno, decíamos que es importante conocer los países con los cuales Argentina entabla relaciones comerciales. En este caso vamos a hablar de China, y apelando un poco a tu experiencia allí en esos 8 años que viviste en China, ¿qué deberíamos mirar de este país cuando lo observamos y qué deberíamos considerar en estas cuestiones vinculadas a las relaciones comerciales? Bueno, a ver, yo creo que es importante conocer la historia de un país, y eso te ayuda a entender dónde están hoy parados y su idiosincrasia. En el caso de China, no hay que perder de vista que ellos fueron una potencia regional muy importante, venerado por todos sus vecinos, y digo, al punto en que Japón, por ejemplo, en una época mandó funcionarios a que copiaran su sistema de gobierno para replicarlo en su país. Bueno, después eso lo implementaron a su manera, es otra historia, pero con lo que te quiero decir, ellos tenían un atractivo cultural, político, económico en la región, que después, en un momento, ellos deciden cerrarse al mundo, y mientras tanto en Occidente seguía el progreso económico y tecnológico. Hacemos un fast forward en el siglo XIX, cuando Inglaterra va a golpearle la puerta para hacer negocios, los chinos no lo dejan entrar, y bueno, el Reino Unido, digamos, entra de la peor manera. Ahí empieza lo que ellos llaman el siglo de humillación de China, cuando las potencias occidentales entran al país y se lo dividen en regiones de influencia. Hacemos otro fast forward hasta el 49, que es cuando la revolución comunista triunfa y, como dicen ellos, el país se pone de pie, ¿no? Hacemos otro fast forward hasta la década del 80, cuando hacen las políticas de apertura y reforma. En el 2001 se incorporan a la Organización Mundial de Comercio, se convierten en la fábrica del mundo, y eso lo lleva hasta donde están hoy, que, bueno, además de ser la fábrica del mundo, compiten en liderazgo en otras áreas como tecnológicas. Y yo te cuento todo esto para que entiendas que ellos viven todo este proceso como recuperar la posición que alguna vez tuvieron. Bien, ¿no? Es decir, como volver a ser la potencia número 1, más allá de la fábrica, como hoy bien planteabas. De hecho, mira, te invito a que veamos, Guillermo, la opinión y visión que en su momento nos compartía hace un año Orlando Ferrere, quien también es economista, sobre la proyección de China en el mundo. Esto nos decía. Siempre representó el 30% del Producto Bruto Mundial, pero después, a partir de que tuvo un proceso, digamos, de economía política destinada más bien al comunismo que al capitalismo, se fue quedando, fue solamente el 5%. Pero desde hace unos 35, 40 años empezó a invertir mucho, y esa inversión, ese gasto que también hace en tecnología y desarrollo, está haciendo cerca del 40% del producto. Llegó años en los que llegó al 50% del producto, y eso hace que China pase a ser uno de los países que más crece.
este crecimiento no alcanzó todavía a Estados Unidos, según cómo se lo mida, digamos, pero ya lo va a ir alcanzando, y entonces China, que está considerado un país, digamos, emergente en cierto modo, va a pasar a ser el país número 1 del mundo por tamaño económico. La opinión de Orlando Ferreres, un poco manifestando lo que también comentaba Guillermo, de que China tarde o temprano va a ser la economía número 1 del mundo. Creo, Guillermo, que has hecho una excelente referencia, un raconto histórico de la historia de China, y nos decías que era siempre aconsejable, antes de opinar de un país, conocer de su cultura, idiosincrasia e historia. Pero te llevo a la actualidad porque recientemente el presidente Alberto Fernández, tras su gira, anunció la incorporación formal de Argentina en lo que es la nueva ruta y franja de la seda, como se le denomina. En ese sentido, quería que nos ayudes, especialmente a nuestra audiencia también, a comprender qué implica este corredor comercial y cómo puede impactar en nuestra economía. Bueno, vos fíjate que de nuevo volvemos a una referencia histórica, ¿no? Porque la ruta de la seda hace referencia, digo, a la antigua ruta de la seda, cuando China ocupaba esta posición de liderazgo y como un nexo entre distintas regiones y esto, ¿no? Una potencia comercial. La nueva ruta de la seda hace referencia a esto, justamente, este revival que tiene la presencia china en el mundo. Ahora, proyectos chinos en el mundo hay desde hace mucho tiempo, a partir de la década del 2000, cuando implementan una política que se llamó de going out, que era permitir a las empresas chinas conseguir financiamiento para que vayan a operar en el exterior. Entonces, China ya tenía distintos proyectos a lo largo y ancho del mundo. En 2013, el Estado chino lo que hace es poner todos estos proyectos bajo un mismo paraguas, que es la ruta de la seda, y se les da esta narrativa nueva del ascenso pacífico de China y de que China quiere hacer negocios con el mundo. Pero para tener un parámetro, o sea, nosotros acá en Argentina, por ejemplo, teníamos los proyectos de los trenes o de las represas que son anteriores, ¿no? a lo que se llama la ruta de la seda, pero de alguna manera lo ponen bajo un mismo paraguas, ayornado a los tiempos que corren, ¿no? Además de ser algo comercial, también dicen que es para intercambiar cultura y para intercambiar información, tecnología, Así etcétera. Es. Déjame que te agregue algunos datos. Estamos viendo mapas allí de fondo que, bueno, algunos sostienen primero una diferencia conceptual entre lo que es la franja de la seda, que viene a ser todas las comunicaciones terrestres, y la ruta de la seda, las comunicaciones marítimas. Ahí estamos viendo en algún mapa las líneas marcadas, esos mapas son de 2018, se han actualizado, como bien decía Guillermo, esto data incluso de muchísimos años, del año 1 a.C., cuando se empezó a comercializar diferentes productos allí en el bloque asiático, en la zona, lo que era China, la parte helénica, griega y Uzbekistán, que es la antigua, bueno, el territorio de la antigua Unión República Social Soviética, pero en la actualidad ya hay más de 140 países involucrados, lo que representa un 40% del PBI mundial. Ahora, ¿vos crees, Guillermo, que esto podría salpicarnos positivamente? O como dicen algunos, Argentina va a tener que tener ciertos reparos por la posición dominante que pueda tener China, dada, digamos, la potencialidad. Mira, yo creo que hay que darle la importancia que tiene, ni más ni menos. Estuve escuchando mucho de lo que se habló todo este tiempo, cada uno, ¿no? con sus matices, pero creo que lo más razonable sería hacer un análisis, digamos, ecuánime. Yo lo veo desde el punto de vista político, esta incorporación argentina a la ruta de la seda es algo que le otorgamos a China, esta convalidación en nuestra región. Digo, Argentina, cuando se sienta a negociar en las mesas de poder internacional, políticamente no tiene músculo, ¿no? para negociar, porque somos, bueno, una economía chica, pero habiendo dicho eso, en nuestra región somos uno de los países más grandes. Entonces eso, de alguna manera, esa convalidación política, a China le sirve. Digo, no es indispensable, pero es algo de, digamos, un gesto de buena voluntad que nosotros extendemos hacia China y le sirve esa convalidación. Después está
el punto de vista económico y financiero. Si todo esto en algún momento, como decís vos, va a salpicar en la economía real. Y ahí yo creo que depende más de nosotros que de ellos, porque es una carta de buena intención, es decir, bueno, en el futuro vamos a trabajar sobre todos estos proyectos, pero bueno, ahora hay que arremangarse y trabajar de verdad. Perfecto. La puerta está abierta. Sí, Guillermo, quería consultarte porque vos hablabas de algunas cuestiones que pueden interesarle a China de Argentina. Y en ese sentido, ¿vos creés que podemos pasar de ser, por ejemplo, un exportador de commodities, de granos, por así decirlo, alimentos hacia China, a un exportador de productos ya con valor agregado, es decir, que tengan algún proceso de fabricación adicional? Por supuesto, pero bueno, pero nuevamente depende más de nosotros que de ellos, ¿no? Creo que nosotros tenemos que acomodar algunas cosas macro y micro, y desplegar todo nuestro potencial productivo. Claramente es un problema de oferta que tenemos nosotros, ¿no? Así es. Bien, y quería consultarte, ya que vos has asesorado a muchísimas empresas, incluso productores agropecuarios. Recuerdo en algún momento haberte escuchado en una charla en el Instituto Agrotécnico Salesiano, allá en Colonia Viñó, sobre algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de exportar a China. Probablemente algún empresario esté pensando que esta relación a futuro pueda servirle para acercar algún producto o servicio. En tu experiencia, ¿qué debería tener en cuenta este empresario pyme a la hora de pensar en un mercado como China? Bueno, mira, yo a fines didácticos uso un modelo que son las 3P. Las 3P. Que no son las P tradicionales de marketing, son unas P que inventé, pero bueno, a fines didácticos son buenas. A ver. Las 3P son presupuesto, un partner y paciencia. Y el presupuesto, bueno, esto es algo de lo que explica por qué no vendemos cosas que tengan algún cierto grado de diferenciación, ¿no? Porque exportar a China requiere de un gran esfuerzo, tanto de tiempo como de energía y de dinero. Yo aconsejo a los exportadores que hagan una evaluación racional de cuánto demandaría, ¿no? un presupuesto de marketing, porque hay que tener presencia, hay que viajar muchas veces, no una, hay que estar presente en las ferias, hay que hacer degustaciones, hay que mandar muestras, hay que armar un stock en China. Imagínate con lo que cuesta el capital de trabajo, ¿no? Claro. Armar un stock en China. Entonces, todas esas cosas son las que hacen que sea más difícil. Ten en cuenta que, claro, nosotros decimos, y en muchos casos seguramente sea real, tenemos los mejores productos, ¿no? En calidad, pero todo el mundo dice lo mismo. Y está Europa, Estados Unidos, están todos tratando de vender en China y nosotros tenemos que diferenciarnos. Con el agregado de que ahora también se suman las empresas chinas, que con todo este crecimiento económico cada vez son mejores y cada vez son competidores más temerarios, ¿no? Como por ejemplo en vinos, que tienen un desarrollo increíble. Así es. Me decías presupuesto, decías que hay que tener presencia, esa sería la segunda P, estoy pensando, el partner, que es un socio local. Partner. Claro. El partner, sí, porque y esto lo divido en dos. El partner puede ser local, porque como viste es muy costoso hacer negocios con China, entonces recomiendo el asociativismo para diluir de alguna manera todos esos costos. Hay que explorar estas maneras de asociarse con empresas del sector o con empresas afines a nuestro producto. Y también como partner pueden ser todas las empresas gubernamentales que ofrecen beneficios, subsidios para participar en ferias, descuentos para generar stock en China, etc. Todo eso hay que sacarle el jugo a absolutamente todo. Y lo más importante es el partner local, allá en China. El chino es el que te va a permitir conocer la idiosincrasia, entender cuál es la mejor estrategia de entrada, si te conviene ir a una ciudad grande, a una ciudad chica, cuáles son los pros, cuáles son los contras, etc. Si elegís un buen partner, ahí ya tenés la mitad del trabajo hecho. Mira vos. Y bueno, después la última P sería la paciencia, porque digamos, los chinos son muy buenos negociando. Ellos nacieron prácticamente negociando, son una civilización comercial, ¿no? Entonces, claro. Y pasan cosas muy curiosas, como por ejemplo nosotros
vamos a una feria y nos piden la lista de precios y la quieren ya, ¿viste? Y nosotros decimos, wow, qué apurado que está, se la mandamos y seguramente ya cierra el contrato. Ya cerramos el negocio. Le mandamos la lista de precios y desaparecen, ¿viste? Y bueno, y después aparecen al tiempo y parece que la negociación cierra y desaparecen de nuevo. Entonces hay que tener mucha paciencia y hay que tener presencia, hay que estar, hay que ir, te tienen que ver en una feria 1, 2, 3, 4 veces hasta que el negocio se termina cerrando, pero siempre con mucha paciencia. Bueno, excelente, Guillermo, la verdad que de primera estos consejos, aparte más de una persona que ha vivido 8 años allí, se ha formado y ha entablado relaciones comerciales con China. Para cerrar, una línea, lo que sería la importación y compra de productos chinos, que digamos la mayoría de las importaciones acá en Argentina provienen del gigante asiático. ¿Hay algún consejo también extra? Bueno, mira, en China hay de todo, hay todas las calidades, desde, no sé, desde la toalla que se vende en el local más premium de Europa hasta cualquier chuchería que se vende en la calle. Existen todas las calidades y la calidad se paga, ¿no? Entonces, por eso el concepto ese de que en China todo lo de China es barato, eso no es así. Hay un proveedor para cada uno. Y después lo mismo que se le recomienda a las importaciones desde cualquier lugar del mundo, hacer el due diligence, ¿no? Que es el conocer quién es la contraparte, hace cuánto está, la experiencia, etc. Para eso podemos contratar servicios de empresas locales que se encargan de inspeccionarla, de controlar la calidad del producto antes de que sea despachado, todo para evitar dolores de cabeza después, ¿no? Y después, bueno, como formas de pago, obviamente, cartas de crédito, no se suele usar mucho, ni acá en Argentina ni allá, obviamente que es la práctica que se recomienda porque lo que elimina el riesgo de cobro y de pago, pero bueno, en China se usa mucho la transferencia bancaria, obviamente no mandar el 100% del dinero, mandar un anticipo y después mandar el resto, etc. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por compartir tu experiencia. Mi hermana me pide que te despida, pero sin antes mencionar también tu pasado actoral, allí en las producciones argentinas como Chiquititas, Rebelde Way y demás consideraciones, porque ella te ubicaba y me dice, no mencionaste esto al presentar a Guillermo. Bueno, mandale un beso muy grande. Bueno, un beso muy grande y seguro con Guillermo vamos a seguir conversando porque esto parece ser que es una relación que comienza a forjarse y habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos años. Muchísimas gracias, Guillermo, nuevamente.